En el capítulo 3 consideramos la muerte de la cruz y el increíble amor que emana de ella. En el capítulo 4 vimos la profundidad de la ternura que existe entre Dios el Padre y su Hijo. Estas dos verdades nos dan una base importante sobre la cual podemos entender el carácter de Dios y la naturaleza de su reino. El capítulo 9 de Lucas nos proporciona una excelente narrativa que muestra lo que sucede cuando resistimos la cruz. Nos da una idea de cómo los hombres llegan a desear que Dios queme viva a las personas en retribución por sus pecados y creyendo que esto está en armonía con su carácter. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo de Dios. Mateo registra que Pedro declaró que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro que este conocimiento es una revelación espiritual del Padre y ningún hombre puede aprender esto por sí mismo a menos que Dios se lo muestre. Jesús da la primera llamada de atención del odio humano hacia su insumiso Hijo de Dios y cómo será asesinado. Pedro reacciona y declara enfáticamente que esto no va a suceder. Se niega a permitir que sus ambiciones de grandeza sean crucificadas. Esto es una negación de la cruz. Jesús reprende el espíritu de Satanás que inspiró el comentario de Pedro. No hay registro de que Pedro o los discípulos aceptaran la cruz venidera y inquirieran cómo podrían prepararse para este evento. Esto comienza a endurecer sus corazones a los sufrimientos de Cristo y de la cruz. Jesús advierte a los discípulos que sus ambiciones mundanales deben ser abandonadas si desean seguirlo. No hay honor terrenal en el camino que Él está pisando. Solo hay autosacrificio y servicio a los demás. En su misericordia, el Padre revela la gloria de su Hijo y los insta a escuchar lo que está diciendo. El rechazo que habían manifestado previamente hacia la cruz significa que los discípulos no han podido ser perfeccionados en el amor y por eso temen mucho la voz del cielo. El miedo conlleva castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El rechazar la cruz fomenta la incredulidad. Los discípulos no pueden expulsar al demonio porque sus corazones aún están influenciados por el deseo de grandeza. Jesús les señala su falta de fe como una advertencia. Con amor, Jesús vuelve a hablarles de la cruz para ayudarles a abandonar su atesorada ambición. Pero una vez más rechazan este llamado al arrepentimiento y simplemente se entristecen. Como resultado, sus corazones se endurecen aún más. Los discípulos le abren la puerta a Satanás, quien los tienta a discutir acerca de quién de ellos es el más grande. Jesús responde colocando a un niño en su medio y les amonesta que a menos que se vuelvan como uno de estos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Cada discípulo busca la posición más importante, no queriendo que nadie se le arrebate. Por lo tanto, ejercen un espíritu de control hacia el que percibe como la competencia. Al rechazar la cruz del autosacrificio, los corazones de los discípulos son dominados por el espíritu del orgullo que los lleva a querer controlar y luego a asesinar. Su endurecimiento los lleva a no ver nada malo en matar personas en el nombre de Dios. Los discípulos no quisieron aceptar las advertencias de Jesús sobre su muerte inminente a manos de los líderes de la nación. Ellos habían fijado toda su ambición de grandeza nacional sobre él. No habían percibido a Cristo como era, sino como querían que fuera. Su aspiración era que Cristo fuera Barrabás, pero la realidad de la cruz crucificaba sus sueños y los esfumaba por completo. Eligieron no abrazar la cruz ni tampoco intentar comprender el tremendo sufrimiento relacional que Cristo experimenta todos los días al ver que casi todos rechazan y desprecian su mensaje, misión y su persona como representante del Padre. En cambio, eligieron ignorar este sufrimiento que, como resultado, endureció sus corazones. En el bautismo de Jesús, cuando el Padre Celestial anunció al mundo su profundo afecto por su Hijo, se abrió una puerta para comprender verdaderamente el amor, la ternura y la sensibilidad de Dios y de su Hijo.
Es esta sensibilidad la que los lleva a soportar con abnegación la terrible cruz de la agonía. Cada día sus corazones se rompen por el egoísmo, el orgullo y las indulgencias humanas. Dios es un amante de la libertad, por lo que permite que los hombres lo sigan rechazando y despreciando año tras año sin que jamás tome represalias. Permite que sus corazones se endurezcan y lamentablemente los ve destruirse a sí mismos mientras intenta evitar que lo hagan. Los discípulos fueron invitados a apreciar el resplandor de este amor, pero rechazaron la cruz. Y así como el pueblo de Israel le había pedido a Moisés que cubriera el resplandor de su rostro, los discípulos pusieron una cortina sobre sus corazones para evitar que la verdad los suavizara. Mientras Caín y Abel observaban la muerte del cordero, Caín cubrió su corazón con un velo para oscurecer el significado del sufrimiento. Y así el cordero se convirtió en un catalizador para endurecer su corazón y lo preparó para asesinar a su hermano. Cuando Abel vio el cordero, tembló al contemplar sus implicaciones. Pensó en el Cordero de Dios, quebrantado por nosotros, y lloró con el corazón roto. El mismo cordero tuvo resultados totalmente opuestos a los dos hombres. Tal es la luz de la cruz. La luz es tan brillante que debemos caer sobre la roca y ser rotos, o resistir, o volvernos tan duros como una piedra y ser molidos por nuestra propia culpa. Aquel día final cuando nos enfrentemos con el amor de Dios. Estos principios son vitales para poder entender las historias de la Biblia correctamente. A menos que aceptemos el tierno amor del Padre por su Hijo, nuestros corazones no podrán ser verdaderamente suavizados para interpretar los juicios de Dios. Un padre amoroso nunca quemaría vivo a sus hijos mientras gritan agonizando. Creer que Dios puede hacer esto es ignorar la relación que hay entre el Padre y su Hijo y la gracia que fluye de ellos hacia el universo. No entender la cruz hace que los hombres no vean la agonía punzante que sienten cuando es despreciado, odiado y rechazado. A pesar de todo, se niega a darse por vencido con aquellos que lo rechazan. Deja su corazón abierto hasta el final, esperando que los pecadores se vuelvan a Él, hasta que finalmente le dan la espalda completamente. Dejar el corazón abierto al rechazo le causa un dolor inmenso. Es un dolor el que como pecadores nos encogemos con tristeza, disgusto e ira. Nunca permitiremos que alguien nos haga lo mismo una y otra vez. Esta es la verdadera cruz del Padre y se manifiesta en su Hijo. El poder y el misterio de la cruz explican todos los demás misterios relacionados con los juicios de Dios. Donde quiera que veamos en las Escrituras que caen los juicios sobre los hombres, debemos interpretarlos a la luz de la cruz, ya que este es el lugar donde la misericordia y la justicia se besan. Las Escrituras nos dicen: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pagó el precio y sufrió la maldición del pecado. Murió la muerte de aquellos que al final del tiempo rechazarán la salvación y elegirán morir. Si Jesús sufrió una muerte distinta a la muerte final, entonces no pagó la deuda del pecado. La pregunta es: ¿sufrió Jesús los fuegos del infierno? Si la muerte final hará arder a los malvados en las llamas del infierno y Jesús no pagó ese precio, entonces no pagó la penalidad del pecado. ¿Jesús experimentó fuego en la cruz? Observe cómo Pablo equipara el hacer el bien a aquellos que no lo merecen con carbones de fuego en el alma. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuando los hijos de Israel vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí,
les pareció como un fuego devorador. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Cuando el amor desinteresado de Dios es revelado a una persona egoísta, el sentimiento de culpa que experimenta quema tanto en el corazón que causa dolor físico. La experiencia de Jesús en la cruz fue profetizada en varios salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. La paga del pecado es la muerte. Lo que provoca esa muerte es la culpa que los pecadores experimentan cuando son confrontados con su propia maldad. La única forma de que el mal quede expuesto es contrastando el carácter de Dios con el nuestro. Cuando el carácter de Dios se manifiesta, es como un fuego devorador para los malvados, porque cuando el pecador percibe la pureza, el altruismo y la gracia de Dios, en comparación con su naturaleza egoísta y malvada, su sentimiento de culpa es como brasa de fuego en el corazón. Notemos algunos pasajes más que muestran que cuando Dios habla en su pureza y santidad, las palabras se vuelven como fuego en el alma del malvado. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír un potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino de tempestad y piedra de granizo. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mi palabra en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las Escrituras nos dicen claramente que habrá quienes puedan vivir en este fuego del carácter de Dios. El justo arderá para siempre en el fuego del amor de Dios. Aquellos que confiaron en los méritos de Cristo tienen sus corazones ardiendo con amor y gratitud. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Al final de los tiempos, el pecador recibirá su paga. ¿Y quién paga estos salarios? Es el pecado. Lo que lo matará es el peso aplastante de la culpa, a darse cuenta que durante toda la vida rechazó las súplicas del Espíritu de Cristo.
diariamente traspasándolo con palabras duras y actitudes viles hacia los demás. Cuando el pecador se da cuenta de todo lo que ha hecho a Cristo a lo largo de su vida, su propio sentido de justicia exigirá la muerte. Al igual que Caín, el pecador clamará: mi pecado es más grande de lo que puede ser perdonado. Toda esta experiencia lo soportó Cristo en la cruz. Él sufrió los fuegos del infierno. Él fue hecho pecador por nosotros y sintió su aplastante peso mientras llevaba la maldición. Lo que experimentó en la cruz es lo que los malvados experimentarán al final de los tiempos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nuevamente las Escrituras nos dicen cómo Satanás morirá. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este texto proporciona la secuencia clara de cómo ocurrirá esto. 1. Satanás se contaminó con la multitud de su iniquidad y por comerciar estos pecados a otros. 2. La palabra pues muestra la consecuencia resultante. 3. Saqué fuego de en medio de ti, el fuego de la culpa. ¿Cómo hace Dios que esto suceda? A través de la revelación de su carácter de amor transcrito en la ley. 4. El cual te consumió. Es el fuego que sale de adentro de Satanás, nacido de la culpa por el pecado, lo que lo devora. 5. Y luego Satanás es puesto en cenizas sobre la tierra, después de haber sido devorado. Mientras está en la presencia de Dios, Satanás no puede evitar cuán malo es y todo el mal que ha hecho. La amorosa pureza y santidad de Dios está desprovista de egoísmo que hace que surja del corazón, como un fuego ardiente, una completa y total autocondenación. Este proceso devora a Satanás. Después de que es devorado y muere, el fuego purificador lo convierte en ceniza sobre el suelo. La destrucción de los malvados se describe en el libro de apócrifo de Segunda Esdras de la siguiente manera: y mi hijo reprenderá las perversas invenciones de aquellas naciones que, por su vida perversa, han caído en la tempestad, y pondrá delante de ellos sus malos pensamientos y los tormentos con que comenzarán a ser atormentados, que son como llama. Y él los destruirá sin trabajo mediante la ley que es como yo. La ley que causa al malvado tal tormento es una ley de fuego, pero fue dada en amor. Nuestro Salvador no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ley es una ley de amor, pero los malvados se sienten condenados por ella porque es un reflejo del carácter de Dios. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿Y qué quiere dar a entender la Biblia cuando dice que los impíos se convertirán en cenizas? Y hollaréis al impío porque serán como ceniza debajo de la planta de tus pies el día que yo haga esto, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el pecado finalmente haya pagado su sueldo a los malvados mediante la culpabilidad que sienten al contemplar la pureza del hermoso carácter de Dios, yacerán muertos sobre la tierra. Solo entonces los cuerpos de los impíos se convertirán en cenizas, esperando y apresurándoos la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hay muchos que comparan la muerte final de los malvados con un perro enfermo que debe ser sacrificado porque pone en peligro la vida de los demás. Al animal se lo duerme para proteger a la familia.
El problema con esta analogía es que el dueño del perro no enciende un fuego lento que quema al perro durante varios días mientras aún está vivo y hace que grite y aulle en agonía antes de que finalmente muera. Esta idea proviene de un corazón endurecido. Nuestro Padre Celestial nunca haría algo así. Una vez que conoces el amor de Dios, no es posible acusarlo de personalmente masacrar y torturar lentamente a miles de millones de sus hijos. La razón por la que esta idea es casi universalmente aceptada y enseñada en el mundo cristiano es porque no se ha permitido que la realidad de la cruz entre en el corazón. Es por esto que el corazón se endurece ante la naturaleza sensible y tierna de Dios, y como sucedió con los discípulos, entra la idea de que Dios es el que envía fuego y quema físicamente a las personas mientras están vivas. Aprendamos la lección de los discípulos y notemos el mandato que dio el Padre cuando su Hijo fue transfigurado. Escúchenlo. Escuchemos su voz suplicante mientras pone a un precioso niño en medio de nosotros y lo sostiene cerca de su pecho y nos dice: a menos que te conviertas en un niño inocente, no puedes entrar en el reino de los cielos. No endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron los israelitas, que le suplicaron a Moisés que se cubriera el rostro con un velo cuando se les reveló el Evangelio. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si eliges no aceptar la negación de la cruz, corres el riesgo de endurecer tu corazón mientras lees la Biblia de manera insensible, atribuyéndole a Dios el dolor y la muerte de millones de personas a lo largo de la historia humana. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.